Bueno, senador. Buenos días a todos. Hace aproximadamente 90 días el gobierno federal suspendió la construcción del tren rápido México-Querétaro. 4 horas antes de esta decisión, el secretario de Comunicaciones y Transportes defendía a capa y espada ante un grupo de senadores las bondades de este proyecto. Los senadores les señalamos en aquella ocasión las fallas en la licitación, dudas de la factibilidad económica y dudas técnicas. Sin embargo, el funcionario expresó que todo se había conducido conforme a la ley y que era un éxito el tren. Ante estas circunstancias, lo suspendieron y después el secretario de Hacienda dijo que una de las causas también que se suspendía es que iba a necesitar 48,000 millones de pesos de subsidio este tren. Entonces 48 más la inversión, más lo que se pasen del presupuesto, y querían cobrar 270 pesos, pues nunca se hubiera pagado. Aparte el crédito era en dólares, los chinos no son tontos, prestan en dólares, ¿no? Y nosotros cobramos en pesos, así es que imagínense, ¿no? Ante estas circunstancias nos preocupa mucho el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No queremos que se convierta en una obra faraónica que endeude por décadas a los mexicanos. Por eso solicitamos la presencia del secretario de Comunicaciones y Transportes, el ingeniero Ruiz Esparza, para que nos explique la situación actual de la obra. Tenemos muchas dudas al respecto. Por ejemplo, ¿por qué construir un nuevo aeropuerto sobre lo que queda del lago de Texcoco, destruyendo y dejando sin operación las instalaciones actuales, las terminales, una de ellas muy reciente? En vez de construir otro alterno en otra localización, se ha hablado mucho de Tizayuca, de lugares mucho mejor localizados. Si hiciéramos este último, nos ahorraríamos mucho dinero y tendríamos, como la mayoría de las grandes ciudades, 2 aeropuertos. Debo recordarles que hace un año se apagaron las pistas todas del aeropuerto internacional de la Ciudad de México en la noche. Nos llevaron por autobús a Toluca a tomar el avión. Y hace escasas 2 semanas cancelaron una cantidad enorme de vuelos porque se descompuso el radar. Entonces, por eso en las grandes ciudades existen alternativas, en París, en Nueva York, en todos sus lados. Especialistas de prestigio han demostrado que la inviabilidad del proyecto reside, entre otras cosas, en que la construcción de nuevo aeropuerto en la zona federal del lago de Texcoco es incompatible con la función natural de regulación de este importante vaso y representaría un riesgo inminente en las inundaciones graves que tiene la Ciudad de México. No todos los años, pero acuérdense que las obras grandes se hacen con tasa de retorno, y aquí cada 5 o 6 años hay unas lluvias muy fuertes que precisamente se depositan en este vaso. Aquí está la última, al lado de la carretera, ahí va. Entonces, a pesar de estar muy degradado el lago de Texcoco, todavía recibe escurrimientos importantes en temporada de lluvia y por eso mantiene su naturaleza como depósito nacional natural de aguas nacionales. En otros términos, ante las posibles inundaciones, el lago sirve como una válvula natural de escape para amortiguarlas. En el año 2009, cuando la SCT presentó un proyecto para construir un nuevo aeropuerto internacional, precisamente en los terrenos federales que corresponden al lago de Texcoco, la Conagua, con base en un documento técnico, demostró la incompatibilidad de la construcción de un aeropuerto en ese sitio, puesto que pondría en riesgo no solo todas las instalaciones y plantas de bombeo que ya están ahí, sino también las de la famosa Comisión del Lago de Texcoco, que tiene muchos años trabajando en esa área. Anularía también la vocación natural de regulación hidrológica en temporadas de lluvia, y de esa manera pues estaría la Ciudad de México en un gran problema de inundaciones. En este estudio se establecía con claridad que además de los grandes sistemas de bombeo y conducción, la Ciudad de México requiere zonas de regulación para precisamente absorber los picos de aguas de lluvia. Además, el crecimiento urbano desordenado de la zona oriente de la ciudad y la forma como se dio en las últimas dotaciones de terreno representa una verdadera amenaza para cualquier proyecto. No hay un plan parcial de desarrollo, ya que la zona federal del lago de Texcoco quedaría rodeado, por no decir cercada, por urbanizaciones con lamentable estructura, como pasa actualmente en el aeropuerto que tenemos. Es importante mencionar aquí que desde la presentación del proyecto del nuevo aeropuerto, la Secretaría del Ramo ha dicho verdades a medias o francas omisiones.
Por ejemplo, en un principio la Secretaría declaró que el nuevo aeropuerto sería una ampliación del actual aeropuerto. Sin embargo, posteriormente afirmó que va a construir un nuevo aeropuerto, dejando sin operación el actual. Del mismo modo, la Secretaría ha omitido decir que la orientación de las pistas, como está diseñado el nuevo aeropuerto, es incompatible con la base aérea militar de Santa Lucía. No se puede tener los dos aeropuertos ahí, y la base de Santa Lucía, entonces, es la más importante que tiene el país. Además, en un principio se señaló que no afectaría al lago Nabor. Sin embargo, con base al proyecto se puede observar que existe un impacto negativo en toda la zona federal del lago de Texcoco, incluidas las riberas del mencionado lago. Se calcula que muchas aves marinas que llegan a este santuario, 144 especies, algunas amenazadas y otras sujetos a protección especial, pues no tendrían dónde anidar. E incluso se mencionó que era la misma Presidencia de la República, salió en el periódico, cuestionaba a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por el proceso poco transparente de la licitación. Necesitamos que el secretario nos diga por qué, sin fundamentar jurídica o técnicamente la razón de realizar una adjudicación directa y no una licitación, se adjudicó un contrato de gerencia de proyectos a Parsons International que supera por mucho los montos permitidos en la legislación vigente, con el argumento de trazarte de cuestiones de seguridad nacional. Necesitamos que el secretario nos explique por qué 8 compañías invitadas solo se presentó una propuesta y por qué se mencionaba que algunas empresas contaban con información en el sentido de que Parsons International sería favorecida. Necesitamos que el secretario nos diga si Parsons International tiene como asesores a 4 exfuncionarios públicos, 3 de los cuales participaban en el comité honorario de expertos que evaluó los diseños arquitectónicos para la construcción, cuyos ganadores fueron los despachos Foster Partners y Fernando Romero Enterprise, yerno de Carlos Slim. Norman Foster es un gran arquitecto, pero debo decirles, infórmense, la mayoría de sus proyectos salen muy por arriba del presupuesto original. Necesitamos que el secretario nos diga si en dicha empresa participa el exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo González, quien además de ser tío del presidente Enrique Peña Nieto, es padre de Alfredo del Mazo Maza, extitular de Banobras. Cabe mencionar que Banobras administra los recursos del Fondo Nacional de Infraestructura, el mismo que aportó los recursos a fondo perdido para que se pagaran los servicios de Parsons, según el contrato, reservado hasta el 9 de octubre del 2026. Necesitamos que el secretario nos diga por qué de los 16 contratos relacionados con la construcción de nuevos aeropuertos otorgados al día de hoy, solo se realizó 1 por el proceso de licitación abierta. El resto fue por medio de invitación restringida o adjudicación directa. Finalmente, queremos saber por qué el gobierno federal informó en un principio que la inversión sería de 120 mil millones de pesos y posteriormente aclaró que la inversión inicial ascendería a 169 mil millones de pesos. 49 mil millones de pesos merecen una explicación. Por lo anterior, hace necesaria una respuesta inmediata y convincente del secretario, por lo cual solicitamos su comparecencia. Pensamos en las venideras generaciones, no en grandes obras de infraestructura que pueden ser deslumbrantes por fuera, pero en el fondo son productos de la irresponsabilidad y el mal diseño. Este no es el único ejemplo de obras de este tipo. También está la línea 12 y la estela de luz, y el mismo edificio del Senado, que todavía no lo le entregan. Sí, los ciudadanos están hartos del despilfarro, de la mala planeación de las grandes obras, y el Senado tiene la obligación de evitar que esto siga sucediendo. Debo decirles que este documento fue firmado por más de 50 senadores, entre ellos los presentes que estamos aquí. El senador Luis González ya había puesto otra propuesta sobre el aeropuerto. El senador Encinas hizo un libro sobre la situación del aeropuerto. El licenciado, sí, ahí está. Entonces digo, hay grandes inquietudes, y como ya estamos, se puede decir, alertas por lo que ha pasado con las grandes obras, pues lo que menos que necesitamos es que nos den una explicación. Puede ser que ahora podamos subir a la tribuna,
porque ahora se van a ratificar un sinnúmero de nombramientos, pero nosotros no podemos esperar. Esto lo queremos que sea de urgente y obvia resolución, si no lo vamos a pasar y vamos a insistir, porque no puede ser que esta obra, que es la obra del sexenio, pero no nomás del sexenio, porque esta obra es vital para la Ciudad de México, ¿verdad? Pues salgamos, ¿verdad?, que la van a hacer en un lugar que va a golpear a la ecología, que va precisamente a hacer en un lugar que van a gastar muchísimo en las pistas, que se está hundiendo, que por otro lado, digamos, está desperdiciando instalaciones muy caras que ya se hicieron. Aquí le voy a pasar yo la voz al senador Encinas y al senador Butler para que ellos complementen. El senador Encinas está muy enterado de este proyecto y de estos problemas. Muchas gracias.